Hay objetos que no deberían existir. Artefactos que desafían nuestra comprensión del tiempo, que cuestionan todo lo que nos enseñaron en las aulas y que nos obligan a reescribir capítulos enteros de la historia humana. Entre estos enigmas arqueológicos, existe uno particularmente perturbador, un objeto tan simple en apariencia que casi pasa desapercibido, pero tan revolucionario en sus implicaciones que ha mantenido a científicos, historiadores y arqueólogos debatiendo durante casi un siglo. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo hasta el año 250 a.C. Te encuentras en las tierras áridas de Mesopotamia, cuna de la civilización, donde los ríos Tigris y Éufrates nutren valles fértiles y ciudades prósperas. En este escenario antiguo, observas a un artesano trabajando meticulosamente en su taller. Pero hay algo extraño en lo que hace. No está simplemente forjando metal o tallando piedra. Está manipulando fuerzas invisibles, fuerzas que la humanidad oficialmente no descubriría sino hasta 2000 años después. Esta no es una fantasía. Es una posibilidad real que surge de un descubrimiento realizado en 1936, cuando el arqueólogo alemán Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, se topó con algo que cambiaría su vida y sacudiría los cimientos de la arqueología convencional. Entre las ruinas de Kuhut Rabu, una pequeña aldea situada a pocos kilómetros al sureste de Bagdad, König encontró lo que parecía ser una vasija de arcilla común, del tipo que los arqueólogos desenterran por cientos en excavaciones de Mesopotamia. Pero esta vasija era diferente. Muy diferente. Al examinar cuidadosamente el objeto, König descubrió que la vasija, que medía aproximadamente 14 centímetros de altura, contenía un cilindro de cobre sujeto con asfalto. Dentro del cilindro de cobre había una barra de hierro corroída, completamente aislada del cobre por una capa de asfalto. La configuración era demasiado específica, demasiado deliberada para ser accidental. König, con su formación en ciencias además de arqueología, reconoció inmediatamente algo asombroso. La estructura del objeto era prácticamente idéntica a la de una celda galvánica, lo que hoy conocemos como una batería eléctrica. La mente de König comenzó a trabajar febrilmente. Si este objeto realmente funcionaba como una batería, significaría que la civilización parta, que dominó esta región entre los siglos III a.C. y III después de Cristo, poseía conocimientos de electroquímica casi 2 milenios antes de que Alessandro Volta inventara la primera batería en el año 1800. Las implicaciones eran monumentales, casi inconcebibles. Pero König no se dejó llevar por la emoción inmediata. Como verdadero científico, necesitaba evidencia. Necesitaba probar su hipótesis. Documentó meticulosamente el hallazgo, tomó fotografías detalladas, registró cada medida, cada componente, cada detalle de la construcción del artefacto. En 1938, 2 años después del descubrimiento, König publicó sus hallazgos en un artículo que tituló Ein galvanisches Element aus der Partherzeit, que significa una celda galvánica de la época parta. El mundo académico quedó atónito. La comunidad científica se dividió inmediatamente. Algunos investigadores abrazaron la teoría de König con entusiasmo, viendo en ella la confirmación de que las civilizaciones antiguas eran mucho más sofisticadas de lo que habíamos imaginado. Otros la rechazaron con vehemencia, argumentando que era imposible, que debía haber otra explicación, cualquier explicación que no requiriera reescribir la historia de la tecnología humana. Pero la evidencia física estaba allí, tangible e innegable. La vasija de arcilla amarillenta, sellada con asfalto y betún, materiales comunes en Mesopotamia donde abundaban los depósitos naturales de petróleo. El cilindro de cobre, fabricado mediante martillado, una técnica perfectamente conocida por los artesanos de la época. La barra de hierro en el centro, completamente oxidada después de más de 2000 años bajo tierra, pero claramente reconocible. Y lo más importante, la configuración del conjunto, que dejaba un espacio entre el cobre y el hierro, exactamente como se requeriría para que un electrolito circulara entre los dos metales diferentes. Wilhelm König no vivió para ver el verdadero alcance del debate que había iniciado. Falleció en 1960, pero su legado perduró. Otros investigadores, fascinados por su descubrimiento, decidieron llevar la investigación un paso más allá. No se conformaron con teorizar. Decidieron construir réplicas exactas de la batería de Bagdad y someterlas a pruebas rigurosas. El primer experimento significativo fue realizado por Willard Gray, un ingeniero de General Electric, en 1940. Gray construyó una réplica fiel del artefacto, utilizando los mismos materiales que habrían estado disponibles en la antigua Mesopotamia. Para el electrolito, el líquido conductor necesario para generar electricidad, Gray utilizó sulfato de cobre, una sustancia que los antiguos bien podrían haber obtenido. El resultado fue sorprendente. La réplica generó aproximadamente 2 voltios de electricidad,
suficiente para producir una corriente eléctrica medible y sostenida. Años después, en 1978, el egiptólogo y experto en tecnologías antiguas Arne Eggebrecht, del Museo Roemerum Pelizaeus en Hildesheim, Alemania, llevó a cabo un experimento aún más ambicioso. Eggebrecht no solo construyó una réplica funcional de la batería, sino que la utilizó para un propósito específico que, según su teoría, podría explicar para qué servían originalmente estos dispositivos. Llenó la vasija con jugo de uva fresco, un líquido ácido que habría estado abundantemente disponible en la antigua Mesopotamia y que funciona perfectamente como electrolito. La batería generó suficiente electricidad como para realizar galvanoplastia, el proceso de depositar una fina capa de oro sobre una pequeña estatuilla de plata en apenas 2 horas. Este experimento fue revolucionario. Eggebrecht había demostrado no solo que la batería de Bagdad funcionaba, sino que tenía una aplicación práctica y valiosa. La galvanoplastia habría permitido a los antiguos artesanos crear objetos que parecían estar hechos de oro puro cuando en realidad eran de metales más baratos recubiertos con una delgada película dorada. Esta técnica habría sido increíblemente valiosa, permitiendo la producción de objetos lujosos a una fracción del costo. La teoría de Eggebrecht encontró apoyo en evidencias arqueológicas adicionales. Se han descubierto numerosos objetos de la época parta y de civilizaciones mesopotámicas anteriores que presentan capas metálicas extremadamente finas y uniformes, difíciles de explicar mediante las técnicas de enchapado mecánico conocidas de esa época. Algunos de estos objetos muestran recubrimientos de oro tan delgados que son casi invisibles, pero perfectamente adheridos al metal base, exactamente como se esperaría de un proceso electroquímico. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante y compleja. Porque la batería de Bagdad no fue un hallazgo único y aislado. Koenig y otros arqueólogos encontraron más de una docena de objetos similares en la misma región, todos con la misma construcción básica, todos mostrando el mismo diseño deliberado. Esto sugiere que no se trataba de un experimento afortunado o un accidente único, sino de una tecnología conocida y reproducida, quizás incluso fabricada en serie según los estándares de la época. Además, algunos de estos artefactos fueron encontrados en contextos que sugieren usos específicos. Varios fueron descubiertos en las ruinas de talleres de orfebrería, junto a herramientas de metalurgia y objetos parcialmente terminados. Esta asociación espacial refuerza la teoría de que las baterías se utilizaban en procesos de fabricación de joyas y objetos decorativos. Sin embargo, como ocurre con todos los grandes misterios arqueológicos, existen voces escépticas, y sus argumentos merecen ser considerados con seriedad. Algunos académicos sostienen que las supuestas baterías podrían haber tenido funciones completamente diferentes. Una teoría alternativa propone que eran simplemente contenedores para almacenar pergaminos sagrados. Los cilindros de cobre habrían protegido documentos importantes de la humedad y el deterioro, mientras que el asfalto habría sellado los contenedores herméticamente. Esta explicación, aunque posible, enfrenta varios problemas. Primero, no explica por qué sería necesaria la barra de hierro en el centro. Si el propósito era simplemente almacenar documentos, un cilindro vacío habría sido más lógico y práctico. Segundo, no se han encontrado restos de pergaminos, papiros o tablillas dentro de ninguna de las vasijas descubiertas, aunque las condiciones de preservación en algunos casos habrían permitido la supervivencia de tales materiales orgánicos. Otra teoría escéptica sugiere que los objetos podrían haber tenido un propósito religioso o ceremonial completamente ajeno a la generación de electricidad. Quizás eran talismanes, objetos rituales cuyo significado simbólico era más importante que cualquier función práctica. Esta interpretación es difícil de refutar completamente, ya que las prácticas religiosas antiguas a menudo nos resultan incomprensibles desde nuestra perspectiva moderna. El arqueólogo británico Paul Craddock, del Museo Británico, ha sido uno de los críticos más prominentes de la teoría de la batería. Craddock argumenta que no existe evidencia textual de que los partos o cualquier civilización mesopotámica conociera la electricidad o tuviera siquiera un concepto para describir fenómenos eléctricos. Señala que las miles de tablillas cuneiformes que han sobrevivido de esta época, documentando todo desde transacciones comerciales hasta recetas médicas y tratados astronómicos, no mencionan nada que pueda interpretarse como electricidad. Este es un argumento poderoso, pero no definitivo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Muchas tecnologías antiguas se transmitían oralmente de maestro a aprendiz, especialmente aquellas consideradas secretos comerciales valiosos. Los gremios de artesanos en la antigüedad protegían celosamente sus técnicas, y es perfectamente plausible que el conocimiento de cómo construir y utilizar estas baterías fuera un secreto guardado por un pequeño grupo de especialistas que nunca lo documentaron por escrito.
Además, nuestra comprensión del conocimiento científico antiguo ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas. Descubrimientos como el mecanismo de Anticitera, un complejo dispositivo griego de engranajes que funcionaba como una computadora astronómica analógica del siglo I a.C., nos han demostrado que estábamos subestimando gravemente las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Si los griegos podían construir mecanismos de engranajes de una complejidad que no se volvería a alcanzar hasta el Renacimiento, ¿por qué sería imposible que los partos descubrieran principios básicos de electroquímica? La tragedia moderna de la batería de Bagdad añade otra capa de complejidad a este misterio. Durante el caos de la invasión de Irak en 2003, el Museo Nacional de Bagdad fue saqueado extensamente. Miles de artefactos invaluables, testimonios irreemplazables de la historia humana, fueron robados o destruidos. Entre los objetos perdidos se encuentran varias de las supuestas baterías antiguas, incluida posiblemente la vasija original descubierta por Koenig. La pérdida es devastadora. Con los artefactos originales desaparecidos, se han perdido oportunidades cruciales para realizar análisis modernos que podrían haber resuelto definitivamente el debate. Las técnicas contemporáneas de datación, análisis de isótopos y microscopía electrónica podrían haber revelado detalles sobre la fabricación, el uso y la antigüedad exacta de estos objetos que ahora quizás nunca conoceremos. Solo unas pocas de las baterías sobreviven hoy, dispersas en colecciones de museos alrededor del mundo. El Museo Británico conserva algunos ejemplares, al igual que museos en Alemania. Estos supervivientes representan ahora nuestro último vínculo físico con este enigma arqueológico. Pero más allá de los debates académicos y las teorías en competencia, la batería de Bagdad nos invita a reflexionar sobre preguntas más profundas acerca de nuestra relación con el pasado. Tendemos a imaginar la historia humana como una línea recta de progreso constante, donde cada generación sabe un poco más que la anterior, donde la tecnología avanza inexorablemente desde lo primitivo hasta lo sofisticado. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Las civilizaciones antiguas no eran simplemente versiones menos desarrolladas de nosotros mismos. Eran sociedades complejas con sus propias formas de conocimiento, algunas de las cuales hemos recuperado y otras que se perdieron en las nieblas del tiempo. El conocimiento humano no es una escalera que solo se sube. Es más bien como un árbol con muchas ramas, algunas de las cuales crecen vigorosas mientras otras se marchitan y mueren, llevándose consigo sabidurías que quizás nunca recuperemos. Consideremos el contexto histórico más amplio. La civilización mesopotámica, donde se encontró la batería de Bagdad, fue el lugar de nacimiento de tantas invenciones fundamentales que damos por sentadas. Fue aquí donde se inventó la escritura, permitiendo por primera vez que el conocimiento humano se preservara y transmitiera más allá de la memoria viviente. Aquí se desarrollaron las primeras formas de matemáticas complejas, sistemas de irrigación sofisticados, observación astronómica sistemática, códigos legales escritos y arquitectura monumental. Los sumerios, acadios, babilonios y asirios que precedieron a los partos en estas tierras demostraron repetidamente una capacidad notable para la innovación tecnológica. Construyeron los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. Desarrollaron sistemas de canales tan efectivos que algunas de sus rutas todavía influyen en la irrigación moderna de Irak. Registraron observaciones astronómicas tan precisas que los astrónomos griegos las utilizarían siglos después. En este contexto, es realmente tan impensable que los artesanos partos descubrieran que ciertos metales sumergidos en líquidos ácidos podían producir sensaciones extrañas, pequeñas chispas o efectos observables en otros metales. ¿No habrían necesitado comprender la teoría electroquímica completa para explotar este fenómeno de manera práctica, del mismo modo que los humanos utilizaron la fermentación para producir alcohol durante milenios antes de comprender la bioquímica de las levaduras? La historia de la ciencia está llena de descubrimientos que se adelantaron a su tiempo, conocimientos que se perdieron y tuvieron que ser redescubiertos siglos después. El hormigón romano, cuya durabilidad supera a muchos concretos modernos, fue una tecnología perdida durante más de 1000 años. El acero de Damasco, famoso por su resistencia y flexibilidad extraordinarias, se fabricó durante siglos mediante técnicas que todavía no comprendemos completamente. El fuego griego, un arma incendiaria devastadora utilizada por el Imperio bizantino, permanece como un misterio químico sin resolver. Si todas estas tecnologías sofisticadas pudieron existir, ser utilizadas ampliamente y luego perderse casi por completo, ¿por qué no la electroquímica básica? La fragilidad del conocimiento humano es una de las lecciones más importantes que la arqueología nos enseña. Una tecnología puede ser común en una generación y completamente olvidada en la siguiente si las circunstancias cambian, si las rutas comerciales se interrumpen, si las ciudades son conquistadas y los artesanos dispersados o asesinados.
El Imperio Parta, donde probablemente se utilizaron estas baterías, fue una civilización notable pero trágicamente poco documentada. Dominaron Persia e Irak durante casi 500 años, desde aproximadamente el 247 a.C. hasta el 224 después de Cristo. Fueron rivales formidables de Roma, derrotando a los ejércitos romanos en múltiples ocasiones, incluida la devastadora batalla de Carrae en el 53 a.C., donde las legiones de Craso fueron aniquiladas. Los partos eran conocidos por su habilidad ecuestre, su táctica de arquería montada y su tolerancia religiosa y cultural. Controlaban la ruta de la seda, facilitando el comercio entre Oriente y Occidente. Eran herederos de tradiciones mesopotámicas milenarias y simultáneamente estaban en contacto con las culturas helenística, India y China. En este crisol de conocimientos, rodeados por la herencia intelectual de Babilonia y expuestos a ideas de todo el mundo conocido, tenían todas las condiciones necesarias para innovaciones tecnológicas sorprendentes. Pero a pesar de sus logros, los partos dejaron relativamente pocos registros escritos que hayan sobrevivido. La mayoría de lo que sabemos sobre ellos proviene de fuentes externas, principalmente romanas y chinas, que a menudo eran hostiles o simplemente desinformadas. Esta escasez de documentación primaria significa que enormes aspectos de la cultura parta permanecen en la sombra, accesibles solo a través de la arqueología. Entonces, cuando sostenemos una fotografía de la batería de Bagdad, cuando observamos su construcción simple pero deliberada, nos enfrentamos a una elección. Podemos descartarla como una coincidencia, como un objeto mal interpretado cuyo verdadero propósito no tenía nada que ver con la electricidad. O podemos considerar seriamente la posibilidad de que estamos viendo evidencia de un capítulo perdido en la historia de la tecnología humana, un capítulo que nos obligaría a reconsiderar cuándo y cómo la humanidad comenzó a manipular las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las réplicas funcionales construidas por Gray, Egebrecht y otros investigadores demuestran sin lugar a dudas que el diseño puede generar electricidad. Este es un hecho experimental verificable, no una especulación. La pregunta que permanece es si este era el propósito intencionado del diseño original o simplemente una propiedad accidental que nunca fue reconocida ni utilizada por sus creadores. La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Y quizás nunca lo sepamos definitivamente. Pero esta incertidumbre no debería desanimarnos. Al contrario, debería inspirarnos a mantener nuestras mentes abiertas a posibilidades que desafían nuestras suposiciones cómodas sobre el pasado. La batería de Bagdad nos recuerda que cada artefacto desenterrado, cada fragmento rescatado de las arenas del tiempo, es una pieza de un rompecabezas infinitamente complejo. Algunas piezas encajan fácilmente en el marco que hemos construido de la historia humana. Otras, como esta misteriosa vasija de arcilla con su corazón de cobre y hierro, desafían el marco mismo y nos obligan a considerar que quizás nuestro esquema es incompleto, que hay espacios en blanco más grandes de lo que imaginábamos. En una época donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, donde la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ingeniería genética redefinen lo posible casi a diario, es fácil caer en la arrogancia de creer que somos la generación más avanzada que jamás haya existido. La batería de Bagdad nos susurra una verdad más humilde. Nos recuerda que la inteligencia humana, la curiosidad, la capacidad de observar patrones naturales y explotarlos creativamente, no son invenciones modernas. Son cualidades que han acompañado a nuestra especie durante milenios. Nuestros ancestros no eran primitivos. Eran tan inteligentes como nosotros, tan capaces de razonamiento lógico, experimentación y descubrimiento. Lo que les faltaba no era capacidad mental sino acumulación de conocimiento, las ventajas que provienen de generaciones de investigación documentada y compartida. Pero dentro de los límites de su experiencia y recursos, alcanzaron logros que todavía nos asombran. La verdadera pregunta que plantea la batería de Bagdad no es simplemente si funcionaba como fuente de electricidad. La pregunta más profunda es qué otros conocimientos poseían las civilizaciones antiguas que hemos perdido, olvidado o simplemente no hemos reconocido todavía. ¿Cuántas otras tecnologías yacen enterradas bajo las arenas de Mesopotamia, bajo las aguas del Mediterráneo, en las ruinas no excavadas de ciudades cuyo nombre ni siquiera conocemos? Cada año, nuevos descubrimientos arqueológicos redefinen nuestra comprensión del pasado. Hace apenas décadas, la idea de que los humanos prehistóricos pudieran haber navegado océanos era considerada absurda. Ahora sabemos que los polinesios cruzaron el Pacífico en canoas hace miles de años, desarrollando sistemas de navegación tan sofisticados que superan la comprensión de muchos navegantes modernos.
La idea de que las civilizaciones precolombinas pudieran haber desarrollado cirugía cerebral avanzada parecía fantasiosa hasta que examinamos cráneos con trepanaciones perfectamente ejecutadas, algunas de las cuales muestran signos claros de curación, demostrando que los pacientes sobrevivieron a estos procedimientos increíblemente complejos. Cada uno de estos descubrimientos nos enseña la misma lección. Subestimamos a nuestros antepasados constantemente. Proyectamos nuestras propias limitaciones sobre ellos, asumiendo que porque algo nos parece difícil con nuestra perspectiva moderna, debió haber sido imposible para ellos. Pero la arqueología nos confronta una y otra vez con evidencia de que esta suposición es falsa. La batería de Bagdad, real o mal interpretada, funcional o coincidencia, sirve como un recordatorio perfecto de la humildad que debemos mantener ante el pasado. Nos invita a cuestionar, a investigar, a mantener nuestras mentes abiertas mientras permanecemos comprometidos con el rigor científico y la evaluación honesta de la evidencia. Si finalmente se determina que las vasijas no eran baterías, habremos aprendido algo valioso sobre las prácticas religiosas, de almacenamiento o artesanales de los partos. Si se confirma que realmente generaban y utilizaban electricidad, habremos recuperado un capítulo perdido de la historia humana que transforma nuestra comprensión de la evolución tecnológica. En ambos casos, ganamos. Ganamos conocimiento, ganamos perspectiva, ganamos apreciación por la complejidad de la experiencia humana a través del tiempo. Mientras tanto, la vasija de arcilla descansa en su vitrina de museo, guardiana silenciosa de secretos milenarios, testigo mudo de debates apasionados, símbolo poderoso de todo lo que todavía no sabemos sobre aquellos que caminaron esta tierra antes que nosotros. Y quizás, en su silencio, hay una lección final. No todas las preguntas tienen respuestas inmediatas. No todos los misterios se resuelven en nuestra vida. Pero la búsqueda misma, el esfuerzo por comprender, la voluntad de mantener nuestra curiosidad viva ante la incertidumbre, eso es lo que nos hace verdaderamente humanos. Eso es lo que conecta a los científicos modernos que debaten sobre electroquímica antigua con los artesanos partos que, hace 2000 años, ensamblaron cuidadosamente cilindros de cobre, barras de hierro y vasijas de arcilla, dejándonos un enigma que todavía, después de tanto tiempo, nos invita a soñar, cuestionar y maravillarnos.